¿Sabías que el perro que ves dentro de una jaula en un refugio casi nunca es el perro que va a llegar a tu casa? No es un engaño. No es mala fe de nadie. Es un animal con el cuerpo bajo estrés extremo, mostrando apenas una versión encogida de sí mismo. Y esa diferencia que casi nadie te explica antes de firmar los papeles es la razón por la que tantas adopciones preciosas terminan mal en las primeras semanas. Piensa en esto por un momento. Vas al refugio decidido. Te enamoras de una mirada detrás de una reja. Firmas, pagas, lo subes al coche y llegas a casa convencido de que ya sabes quién es. Los primeros días todo va bien. Demasiado bien. Y a los 10 o 15 días tienes en el salón a un perro que no reconoces. Uno que ladra a la puerta. O que se esconde bajo la mesa. O que ha destrozado el marco de la ventana mientras estabas en el trabajo. Y entonces aparece esa pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Me equivoqué? No te equivocaste. Simplemente nadie te contó cómo funciona realmente este proceso. Al final de este video vas a entender qué ocurre dentro de un perro de refugio durante sus primeras semanas contigo. ¿Por qué existe una falsa luna de miel que confunde a casi todos los adoptantes? ¿Y qué debes hacer exactamente en los primeros 3 días para que ese perro se convierta en el compañero que fuiste a buscar? Nada de esto viene en el folleto de adopción. Empecemos por lo más importante. El perro que conociste en el refugio no estaba siendo el mismo. Investigadores de la Universidad Queen's de Belfast dedicaron años a comparar el comportamiento de perros dentro de las perreras con lo que después reportaban sus adoptantes ya en casa. La conclusión fue incómoda para todo el sector. Lo que un perro hace encerrado en una perrera predice muy poco de lo que hará en un salón. El tímido que temblaba en el fondo puede volverse un perro seguro y juguetón. El que saltaba y giraba sin parar en la reja puede convertirse en un compañero tranquilo. Y a veces ocurre al revés. Imagina que te juzgan en la peor semana de tu vida. Sin dormir, con ruido constante, rodeado de desconocidos, sin poder decidir nada sobre tu día. Eso es una perrera para un perro, incluso en el mejor refugio del mundo. Nadie es su verdadera versión en esas condiciones. Y aquí está la clave que casi nadie menciona. Lo primero que le falta a ese perro no es cariño, es sueño. Un estudio publicado en la revista PLOS ONE analizó el descanso de perros alojados en refugios y encontró que su sueño está profundamente fragmentado, con despertares constantes provocados por ruidos, luces y movimiento. Un perro sano necesita entre 12 y 14 horas de descanso al día, y en un refugio rara vez las consigue de forma continuada. Cuando llega a tu casa, arrastra semanas, a veces meses, de deuda de sueño acumulada. ¿Y qué hace la mayoría de la gente el primer día? Lo contrario de lo que ese perro necesita. Invita a la familia a conocerlo, lo lleva al parque a que socialice, le hace fotos, lo abraza, le pone la mano en la cabeza cada 10 minutos. Todo desde el amor más sincero. Y todo, en ese momento exacto, es demasiado. El mejor regalo que puedes darle a un perro recién adoptado es aburrimiento, silencio, una cama en un rincón tranquilo, lejos del paso, donde nadie lo moleste, comida, agua, salidas cortas para hacer sus necesidades y nada más. Que duerma muchísimo. Estás tratando un agotamiento, no organizando una fiesta de bienvenida. Ahora viene la parte que pocos conocen. En el mundo del rescate se usa una regla práctica que no es una ley científica, pero que describe con una precisión asombrosa lo que ocurre después. 3 días, 3 semanas, 3 meses. Los primeros 3 días el perro está en modo supervivencia. Muchos se quedan quietos, comen poco, no piden nada, no molestan. El adoptante piensa que le ha tocado el perro perfecto, pero eso no es calma, es bloqueo. Es un animal apagando sus señales para no llamar la atención en un territorio desconocido. Alrededor de las 3 semanas ocurre el giro. El perro empieza a entender que ese lugar es suyo, que la comida no va a desaparecer y que tú vuelves siempre. Y justo entonces, cuando por fin se siente seguro, aparece su personalidad completa, con lo bueno y con lo difícil. Ladra por primera vez, reclama espacio, muestra el miedo que llevaba escondido. Y el dueño, que llevaba 3 semanas encantado, siente que algo se rompió. No se rompió nada. Ese es el momento exacto en que el perro empieza a confiar en ti. Es una señal de progreso disfrazada de problema. Y este dato lo confirma. Un amplio análisis realizado en el Reino Unido sobre perros realojados, dirigido desde la Universidad de Nottingham, encontró que la mayor parte de las devoluciones a los centros se concentra en las primeras semanas de convivencia y que la causa principal casi nunca es la salud del animal. Son problemas de comportamiento que aparecen precisamente cuando el perro deja de estar bloqueado. Perros que habrían sido compañeros extraordinarios vuelven a la jaula por un cambio que significaba justo lo contrario de lo que sus dueños creyeron. Si estás pensando en adoptar, o si ya lo hiciste y estás en medio de esa tormenta, dale like y suscríbete para no perderte lo que viene. Y cuéntame en los comentarios de dónde vino tu perro y cómo fueron sus primeros días en casa.
Leo cada historia. Y en esos comentarios hay más experiencia real que en muchos manuales. Ahora hagámoslo práctico, porque saber esto sin aplicarlo no sirve de nada. Primera regla, encoge la casa, no la amplíes. Durante la primera semana dale acceso a una zona pequeña y predecible en lugar de a toda la vivienda. Un perro que puede recorrer 300 metros cuadrados desconocidos no explora, patrulla. Y patrullar agota. Cuando lo veas dormir profundo y suspirar en esa zona, amplías. Nunca antes. Segunda regla, nada de parques de perros ni de reuniones sociales durante las primeras semanas. Paseos cortos en horarios tranquilos, dejando que huela todo lo que quiera sin tirar de la correa. Para un perro que viene de un refugio, oler el mundo es como leer los periódicos de todo un mes que se perdió. Ese olfateo tranquilo lo cansa y lo calma más que una hora de correr. Tercera regla, pregunta al refugio lo que casi nadie pregunta. No preguntes solo la raza y la edad. Pregunta cómo reacciona cuando alguien se acerca a su comedero mientras come. Pregunta si ha vivido antes dentro de una casa o siempre en exterior. Pregunta cómo se comporta al ponerle el arnés, al subir a un coche, al quedarse solo. Pregunta si alguna vez ha gruñido y en qué contexto exacto. Un refugio serio te agradecerá esas preguntas porque significan que estás pensando en quedártelo para siempre. Cuarta regla, visita al veterinario dentro de la primera semana, aunque el perro parezca perfectamente sano. Muchos comportamientos que parecen carácter difícil son en realidad dolor. Un oído infectado, una cadera que duele, una boca en mal estado. Los veterinarios lo repiten constantemente. Antes de etiquetar una conducta como problema de educación, hay que descartar que el cuerpo esté avisando de algo. Y ahora quiero desmontar la idea más injusta que circula sobre estos animales. Existe la creencia de que un perro de refugio viene roto, dañado, marcado para siempre por lo que vivió antes. Es falso. Un perro no arrastra su historia como una sentencia, la arrastra como un aprendizaje. Y los aprendizajes se pueden cambiar. Los especialistas en conducta trabajan cada día con perros que llegaron temblando y que meses después caminan sueltos por el campo. Lo que un perro necesita no es un pasado limpio, necesita un presente predecible. Seamos honestos también con una parte incómoda, el dinero. La cuota de adopción es lo más barato de todo el proceso, lo caro viene después. Vacunas, desparasitación, esterilización si no la trae, pienso adecuado, y sobre todo el fondo que casi nadie prepara, el de la urgencia veterinaria que llega sin avisar. Adoptar no es rescatar durante un fin de semana, es sostener durante 10, 12 o 15 años. Y hay una última cosa que nadie te dice, y quizás sea la más importante de todas. Ese perro no te va a querer el primer día. El vínculo con un perro adoptado no se enciende, se construye, y se construye con repetición aburrida y predecible. Comida a la misma hora, paseo a la misma hora. Tu voz siempre igual de tranquila, nada espectacular, solo constancia. ¿Y cómo sabrás que está funcionando? No lo verás en una lamida ni en un movimiento de cola. Lo verás cuando se tumbe de lado y se quede completamente dormido, estando tú en la misma habitación. Lo verás cuando suspire profundo al acostarse. Lo verás el día que, ante algo nuevo o extraño, te mire a ti antes de decidir qué hacer. Ese momento, esa mirada de consulta, es el verdadero certificado de adopción. Recapitulemos lo esencial. El perro que viste en el refugio estaba mostrando su versión más pequeña, y la ciencia del comportamiento ha demostrado que ese retrato engaña. Lo primero que necesita al llegar no es estimulación, sino sueño y silencio. La calma de los primeros días suele ser bloqueo, no felicidad. Y cuando alrededor de la tercera semana aparezcan las conductas difíciles, no estás fracasando. Estás viendo por fin al perro real que decidió confiar en ti. Así que si tienes en casa un perro recién adoptado, obsérvalo hoy con otros ojos. Baja el ritmo, reduce el mundo. Dale tiempo, rutina y descanso. Y ten paciencia con esa tercera semana, porque del otro lado está el perro que fuiste a buscar. El perro que ves detrás de una reja no es el perro que llegará a tu casa, es apenas su sombra. El verdadero tarda semanas en aparecer y llega solo cuando alguien tuvo la paciencia de esperarlo.